Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Si se queda, no llegará a la mañana, dijo la enfermera mientras sacaba al millonario de la habitación. Un mes después, él quiso comprarle un apartamento, pero se quedó helado al descubrir quién era realmente su padre. Antes de que continuemos con el relato, escriban en los comentarios cómo se llaman y de qué ciudad son. Ella tiró de su brazo con tanta fuerza que él casi perdió el equilibrio. Por un segundo le pareció que estaba a punto de caer sobre el frío suelo de baldosas y golpearse la cabeza contra la esquina metálica de la cama. La adrenalina le golpeó en las sienes y el corazón empezó a latirle tan rápido que sintió como si hubiera vuelto al ring de su juventud. Aunque en realidad nunca fue un deportista profesional, la vida le había enfrentado a tantos desafíos que las oleadas de adrenalina se le habían vuelto algo habitual. ¿Qué está haciendo?, logró gruñir cuando la enfermera, una muchacha de aspecto delgado vestida con un uniforme blanco ajustado en la cintura, casi lo arrastraba por el pasillo. Sus ojos estaban llenos de angustia y de un extraño miedo que se le contagiaba. Si se queda aquí, no vivirá para ver el amanecer, repitió ella con voz tensa pero firme. Lo estoy salvando. Su nombre era Rodrigo Vázquez. Tenía 45 años y hacía mucho que no confiaba en nadie ni en nada salvo en socios de negocios verificados y documentos notariados. Esa vida la había elegido él, o más bien, se había impuesto por sí sola. Engaños, intrigas y la necesidad de estar siempre alerta lo habían rodeado desde que amasó su primer capital. Alguna vez creyó que el destino ya no podía sorprenderlo, pero a sus 45 años estaba a punto de experimentar un verdadero shock, no solo por el atentado contra su vida, sino también por descubrir quién era realmente la joven que acababa de salvarlo. Ella era enfermera en una unidad cerrada de una clínica privada, donde Rodrigo había sido ingresado tras sufrir un infarto repentino. Siempre se había considerado lo suficientemente sano como para no desplomarse por un simple dolor en el pecho, pero eso fue exactamente lo que pasó. Un dolor agudo lo derribó en plena oficina mientras firmaba un nuevo contrato. Desmayo, ambulancia, reanimación. Despertó en una cómoda habitación con baño privado y vista a un jardín bien cuidado. Tenía dinero suficiente para pagar el mejor tratamiento, pero ahora le estaban dejando claro que ni todo el dinero del mundo podría salvarlo si el enemigo estaba tan cerca. Escuche, susurró mientras ella lo empujaba hacia una esquina y lo pegaba contra la pared, no entiendo quién querría matarme. La enfermera miró alrededor como un espía en una vieja película y luego dijo en voz baja. Lo escuché por casualidad. Están planeando administrarle un medicamento equivocado. Y en la mañana tendrá un paro cardíaco. Oficialmente dirán que fue una complicación tras el infarto y ellos obtendrán lo que buscan. ¿Quiénes son? Rodrigo tensó los músculos, estudiando su rostro. Le parecía vagamente familiar, pero lo atribuyó a la debilidad y al estrés. No sé los nombres exactos, pero está claro, alguien de sus competidores. Solo oí una conversación telefónica, que no llegue a mañana. Pagaremos bien. Asegúrense de que todo parezca natural. Ella hablaba con tal horror y dolor en su voz que a Rodrigo se le hizo un nudo en la garganta. No podía quedarme de brazos cruzados, añadió. Usted tiene que irse. ¿Irme? ¿A dónde? Conozco a una enfermera que nos puede ayudar a sacarlo por la salida de emergencia. Rodrigo retrocedió. No entendía quién era ella, ni por qué arriesgaba su vida, ni si debía confiar en ella, pero algo en su interior le decía que estaba diciendo la verdad. Sus ojos eran demasiado sinceros y el temblor de su voz, demasiado real. Primero, dígame, ¿quién es usted? Apretó su mano, intentando mantener la calma. Solo soy una enfermera auxiliar, respondió ella, visiblemente incómoda. Me llamo Isabel. Es todo lo que necesita saber por ahora. Bien, Isabel, exhaló con dificultad, sintiendo un espasmo en el pecho. Pero no puedo salir de aquí sin alguna preparación. Tengo guardias en el pasillo. No hay guardias,
casi gritó ella, al ver que él iba a llamar a sus escoltas. Vi que uno de ellos fue a hablar con el director del hospital y al otro, no sé, quizás lo sobornaron o lo distrajeron, pero ahora mismo usted está solo aquí. Le costó un gran esfuerzo no gritar pidiendo ayuda. Pero Isabel lo miró de tal forma que comprendió de inmediato, ella era la única persona que realmente estaba ayudándolo. Está bien, aceptó él, sintiendo la garganta seca. Muéstrame el camino. De verdad, caminaron por un pasillo vacío hasta una salida de emergencia, donde una joven enfermera los esperaba con una llave para el ascensor de servicio. Cuando salió por la parte trasera del edificio, el viento le azotó el cuello con su helada frialdad, y no quedó rastro del sofocante aire hospitalario ni del olor a antiséptico. Todo sucedió tan rápido que Vázquez no tuvo tiempo de procesarlo. Solo cuando lo acomodaron en el asiento trasero de una ambulancia estacionada bajo el pórtico, se dio cuenta de que había escapado de la clínica donde su vida estaba en grave peligro. «Hay un conductor», dijo Isabel, cerrando la puerta de la ambulancia. «Es amigo mío. Lo llevará a un lugar seguro». «¿Y tú?» «Iré con usted. De lo contrario, corre el riesgo de acabar en otro lugar equivocado». «Eso no estaba en mis planes», murmuró Rodrigo, pero no protestó. Estaba demasiado cansado y, en el fondo, agradecido de tener cerca a alguien que había arriesgado todo por salvarlo. Aunque fuera solo una enfermera auxiliar, parecía no ser tan simple como aparentaba. Así comenzó esta extraña historia, llena de sorpresas y secretos, en la que él tendría que descubrir toda la verdad, saber quién era realmente Isabel, quien había ordenado su asesinato y, lo más importante, averiguar algo sobre sí mismo que cambiaría su vida para siempre. El camino parecía interminable. El coche rápidamente tomó la autopista, alejándolos de las paredes de la clínica. Por la ventana, las luces, las escasas cafeterías de carretera y las señales se desdibujaban en la oscuridad. El conductor, un tipo robusto de unos 30 años, conducía en silencio. Parecía estar acostumbrado a este tipo de operaciones especiales. Isabel se giraba de vez en cuando para ver cómo estaba Rodrigo. ¿Se siente mal? Está muy pálido. Él esbozó una sonrisa torcida. Pálido no es exactamente la palabra. Estuve a punto de morir. ¿De verdad crees que debería sentirme bien? Ella bajó la mirada, consciente de lo duro que había sonado eso. Lo siento, dijo en voz baja. Entiendo que todo esto ha sido un choque para usted. Choque es quedarse corto. Dime la verdad, ¿qué esperas recibir a cambio? Isabel se mordió el labio, evidentemente sintiendo la insinuación de que Vázquez sospechaba que ella esperaba algún beneficio económico. No espero nada, respondió con honestidad. Simplemente no pude quedarme indiferente. Hablaba tan bajo que su voz casi se perdía en el ruido del motor. Bien, te creeré, dijo Rodrigo, girándose hacia la ventana. Todavía no podía aceptar que alguien hubiera intentado asesinarlo seriamente. Su corazón dolía, no era un dolor fuerte, más bien una sensación de incomodidad y ansiedad. El ataque común que lo había hecho sufrir ya había pasado, pero la tensión psicológica golpeaba más fuerte que cualquier dolor físico. Media hora después, el coche se desvió de la carretera principal y se detuvo frente a una pequeña casa privada rodeada de una alta valla. «Es la casa de mi tío», explicó Isabel. «Está de viaje por trabajo, así que podemos quedarnos aquí un par de días, mientras le ayudo a encontrar una salida a esta situación». Vázquez alzó las cejas, sorprendido. ¿Vas a ayudarme? ¿No sería más fácil dejarme aquí e irte por tu cuenta? Ella enlojeció de repente, ofendida. Si quisiera dejarlo, no lo habría sacado del hospital. Sé que no puede confiar en nadie, su voz se quebró, pero no tiene otra opción. Él suspiró pesadamente, pasándose una mano por el cabello con gesto cansado. Perdón, no quería ofenderte. Estoy realmente en shock y no sé en quién puedo confiar. Isabel no respondió, solo asintió con la cabeza y salió del coche.
El conductor abrió las puertas y ayudó a Rodrigo a bajar, sujetándolo del codo, ya que aún se sentía débil tras la hospitalización. La casa a la que entraron era ordenada, con muebles sencillos y ventanas limpias por las que golpeaba suavemente el viento. ¿A dónde voy?, preguntó Rodrigo, tratando de orientarse. Por aquí, Isabel señaló una de las habitaciones. Allí podrá descansar. Entró en el cuarto y vio una cama con sábanas limpias. Todo era modesto, pero acogedor. Pensó que hacía mucho tiempo que no dormía en una cama tan simple, sin cabeceras de cuero ni colchones de lujo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente se permitió relajarse? Gracias, susurró, dejándose caer en el borde de la cama. ¿Y tú? Me quedaré en la habitación de al lado. No se preocupe, nadie lo molestará. Isabel iba a cerrar la puerta, pero Rodrigo la detuvo. Espera. Ella se giró y a Rodrigo se le encogió el corazón. En sus ojos vio una calidez familiar y un cuidado sincero. Simplemente no sabía qué decir. Gracias de nuevo. Ella sonrió y cerró la puerta. Así pasaron varios días. Rodrigo descansaba y se recuperaba. Isabel salía a comprar alimentos y, a veces, para averiguar qué estaba pasando en la ciudad y si alguien lo buscaba. El conductor de la enfermera, aquel joven, desapareció a la mañana siguiente, se fue en silencio, sin despedirse, pero ellos sabían que era alguien de confianza. Durante esos días, entre Rodrigo e Isabel surgió una especie de confianza temporal. Él se dio cuenta de que la chica no le pedía dinero. Simplemente vivía con el miedo constante de que lo encontraran y lo mataran delante de ella. Rodrigo intentó entablar conversación con ella. «No pareces una enfermera común», dijo una noche, mientras estaban en la cocina tomando té en tazas de loza sencillas. «Te vi manejar muy bien los documentos cuando leías mis informes médicos. ¿Tienes formación médica?». Ella bajó la mirada. «Estudio medicina. Trabajo como enfermera para pagar mis estudios. Vivo sola, mi madre falleció». «Entiendo. ¿Y tu padre?», preguntó de pronto. «¿No te ayuda?». Isabel fingió no escuchar la pregunta. Su rostro se ensombreció de golpe y bebió apresuradamente un sorbo de té, como si se hubiera quemado. «Perdón», murmuró Rodrigo torpemente. «No quería meterme en asuntos personales». Ella guardó silencio y él decidió no insistir. Pero algo dentro de él se estremeció, de repente notó un patrón extraño. A veces, ella lo miraba como si ya lo conociera, y él, a su vez, sentía una vaga sensación de déjà vu al mirarla a los ojos. Aún así, lo atribuyó al estrés y a la posibilidad de que quizás se hubieran cruzado alguna vez en la ciudad, pero ahora simplemente no lograban recordarlo. Por las noches, Rodrigo se despertaba a menudo empapado en sudor por las pesadillas en las que unas manos de asesinos a sueldo lo estrangulaban o en las que veía como el suero con medicamento se transformaba en veneno. En esos momentos se incorporaba de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. Isabel, al oír el ruido, se levantaba, le traía un vaso de agua e intentaba calmarlo. «Todo está bien», le susurraba. «Está a salvo». A veces no se iba, sino que se quedaba sentada a su lado en una silla, hasta que él volvía a dormirse. Y en esos momentos Rodrigo se daba cuenta de que se estaba encariñando con ella. Le recordaba a una hermana cariñosa o a una buena amiga, a alguien con quien nunca había tenido la oportunidad de compartir los secretos de su alma. Porque nunca tuvo una familia de verdad. Su madre había muerto hacía mucho tiempo, su padre era un alcohólico que falleció de una manera que Rodrigo prefería no recordar. No tenía hermanos ni hermanas, las esposas que tuvo eran solo cazafortunas que buscaban maridos ricos y de las que se divorciaba sin grandes escándalos, pero perdiendo para siempre la fe en las mujeres. Pasó aproximadamente una semana. Rodrigo entendía que no podía quedarse encerrado en la casa para siempre, ya que tarde o temprano podrían encontrarlo. Tenía que actuar. Pero entonces, una noche, Isabel llegó pálida y dijo:
Necesito mostrarle algo importante. ¿Qué pasa?, preguntó Rodrigo, alarmado. Fui a la clínica disfrazada para que nadie me reconociera. Escuché que desapareció su expediente médico. Y la seguridad de su competidor, parece que la vieron cerca. ¿Eso significa que me están buscando? Sí. Y parece que tienen gente dentro de la clínica. Pero no es solo eso. Oí en el pasillo que su ataque no fue accidental. Alguien estuvo alterando sus medicamentos para provocarle una insuficiencia cardíaca y obligarlo a ingresar en el hospital, donde los médicos podrían terminar el trabajo. Los ojos de Rodrigo se agrandaron. No esperaba que la situación hubiera llegado tan lejos. «Maldita sea», exclamó. ¿Y quién podría hacer algo así? No lo sé, pero escuché que mencionaron a Innovatech. Enederac, ese nombre pertenecía a una de las mayores compañías con las que Vázquez tenía un conflicto de años. Su director, Diego Ramírez, llevaba tiempo intentando quedarse con parte de los recursos de Vázquez, pero este nunca se dio. Hubo amenazas, chantajes, pero todo se había mantenido dentro de los límites de una guerra empresarial. Ahora, sin embargo, parecía que la competencia había cruzado la línea de la legalidad. «Tenemos que hacer algo», dijo Rodrigo en voz baja. «No puedo quedarme aquí esperando a que me encuentren y me maten». «Sí», asintió Isabel. «Tengo contactos en la universidad. Uno de los profesores es un médico muy respetado. Quiero pedirle que revise su estado de salud y sus análisis oficiales para saber exactamente qué le administraron. Entonces podremos ir a la policía con pruebas». Rodrigo esbozó una sonrisa amarga. «Tengo muchos recursos. Puedo contratar buenos abogados, pero no sé en quién confiar». «¿Y si también han sobornado a mis abogados?». «Entonces elijamos a alguien en quien confíe al 100%, propuso ella. «¿Quizás tenga algún amigo?». «No tengo amigos», respondió él secamente. «En mi mundo, la amistad se reemplaza por contratos y obligaciones». Ella bajó la mirada, comprendiendo la profundidad de su soledad. «Entonces confíe en mí», dijo tan bajo que apenas se escuchaba. «Haré todo lo que esté en mis manos para que sobreviva y para que la verdad salga a la luz». Rodrigo sintió un extraño calor en el pecho. Miró su rostro, intentando descubrir qué era lo que realmente la movía. Ella parecía absolutamente sincera. «Isabel», susurró, «si supieras lo raro que es para mí confiar en otra persona de esta manera». «Quizás no somos tan desconocidos como parece», dijo ella de pronto, esbozando una leve sonrisa. Sonó enigmático, y Rodrigo sintió un estremecimiento interno. «¿Qué quieres decir?». «No es nada», se corrigió rápidamente Isabel. «Solo que ya llevamos una semana viviendo juntos. Mejor le cuento cómo vamos a actuar de ahora en adelante». Se sentó en una silla frente a él y comenzó a exponer el plan, cómo contactar al profesor de su universidad, cómo entregarle discretamente las muestras de análisis y los informes médicos, cómo documentar la adulteración de los medicamentos. Rodrigo la escuchaba con atención, haciendo preguntas de vez en cuando. Empezaba a convencerse de que esta chica era mucho más inteligente y sensata de lo que uno imaginaría por su puesto de enfermera. Al día siguiente fueron a la universidad. Isabel se puso una gorra y una mascarilla para no llamar la atención y le recomendó a Rodrigo que llevara ropa sencilla y gafas para no ser reconocido. Entraron al edificio de laboratorios, donde el profesor, un hombre delgado con una barba canosa, los recibió en su despacho. «No voy a hacer preguntas innecesarias», dijo el profesor tras revisar los documentos. «¿Pero quieren que confirme que esta persona tomó medicamentos que provocan insuficiencia cardíaca?». «Sí», respondió Rodrigo, decidiendo que era mejor contestar breve y directo. El profesor lo miró atentamente por encima de sus gafas. «Bien, haré los análisis, pero tomará tiempo. Y solo podré comunicar los resultados personalmente». «Por supuesto», asintió Vázquez.
Mientras hacían los análisis, esperaron un par de horas en un pequeño despacho. Isabel intentaba disimular leyendo algo en su móvil, pero era evidente que estaba nerviosa. Rodrigo también caminaba de un lado a otro, atento a cualquier ruido. Tenía la sensación de que en cualquier momento irrumpiría un grupo armado para llevárselo esposado. Cuando el profesor salió con unas hojas en la mano, su expresión era de preocupación. «Todo se confirma», dijo con voz apagada. Según los análisis, hay rastros en la sangre del paciente de medicamentos que se utilizan para simular insuficiencia cardíaca. Si se abusa de ellos, el riesgo de paro cardíaco es altísimo. ¿O sea que intentaban matarme?, preguntó Rodrigo, sintiendo un escalofrío. El profesor asintió. Si se hubiera quedado en el hospital, una dosis más y eso sería todo. Rodrigo cerró los ojos. Isabel le apretó la mano. «Podemos usar estos análisis como prueba», dijo ella con determinación. El profesor suspiró pesadamente. «Les daré un informe. Pero quiero que sepan que esto implica un riesgo para mí. Respeto mucho a su padre». De repente, el profesor se interrumpió, lanzando una mirada a Isabel. «En fin, digamos que quiero que la verdad salga a la luz». ¿Conoce a su padre?, Rodrigo no pudo evitar preguntar. El profesor alzó las cejas, sorprendido. ¿El suyo? No, por supuesto que no. Me refería a que respeto a las personas que se notaba que había metido la pata. En todo caso, tengan mucho cuidado. Rodrigo cruzó una mirada con Isabel, pero decidió no insistir. En ese momento, ella le tiró de la manga, indicando que debían irse. Al salir de la universidad, Rodrigo le preguntó: ¿te diste cuenta de cómo se equivocó?, dijo, respeto a su padre, y te miró. Isabel palideció. Habrá confundido las palabras. Pero dijo, su padre, mirándote a ti. Ella guardó silencio, y Rodrigo volvió a sentir que le ocultaba algo. Pero no era el momento de aclararlo, porque ahora tenían pruebas casi irrefutables del complot criminal. Había que decidir rápido qué hacer con ellas. Regresaron a la casa y continuaron discutiendo los siguientes pasos. Rodrigo insistió en contactar a un viejo conocido suyo, un ex alto cargo de la policía que en su tiempo le había ayudado con cuestiones de seguridad. Lo llamó y acordaron un encuentro en un lugar neutral. Debían reunirse esa misma tarde, pero el plan cambió drásticamente. Frente a la casa se detuvo un coche negro, y dos hombres de traje oscuro se acercaron a la puerta. Isabel miró por la ventana y se puso pálida. ¿Quiénes son?, susurró Rodrigo, acercándose a ella. No tengo idea, pero parece que están buscando a alguien. ¿Quizás sean solo transeúntes? Ambos sabían que eso era poco probable. Los hombres golpeaban la verja, mirando hacia el patio, claramente buscando signos de vida dentro de la casa. Rodrigo se tensó. «Tenemos que irnos», susurró. Isabel asintió. Rápidamente recogieron sus cosas, escondieron las pruebas y documentos, tomaron el informe del profesor, salieron por la puerta trasera, saltaron la baja cerca del terreno vecino y se lanzaron a una callejuela. Allí los esperaba un coche previamente escondido, que Isabel había conseguido a través de una amiga. «Rápido», dijo ella con prisa mientras se sentaba al volante, «antes de que se den cuenta de que no estamos». Rodrigo se sentó a su lado y se abrochó el cinturón. Sus manos temblaban por la tensión, pero intentaba mantener la calma. El coche arrancó y pronto se incorporó al tráfico de la ciudad. «Espero que no hayan rastreado la matrícula», murmuró Isabel, mirando por el retrovisor. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Rodrigo. «A ver a tu conocido en la policía. ¿Podemos llamarlo por el camino para adelantar la cita?». «Está bien», aceptó él, sacando su teléfono. Pero el teléfono empezó a sonar antes de que pudiera marcar. Era un número desconocido. Rodrigo dudó, pero finalmente contestó.
Una voz masculina y áspera se escuchó al otro lado. Vázquez, sabemos que estás vivo y lamentamos haber tenido que cambiar nuestros planes. Pero escucha bien, no vamos a detenernos. Si no cedes en el asunto de Innovatech, estás acabado. ¿Quién eres?, gruñó Rodrigo. Lo sabes perfectamente y tu amiguita también va a sufrir si sigues resistiéndote. Rodrigo sintió un nudo en la garganta, su furia mezclada con el miedo. Ramírez, maldito, murmuró, pero ya habían colgado. Isabel, que había alcanzado a escuchar algunas palabras, se puso pálida. «Saben de mí». «No tengas miedo», dijo Rodrigo, apretándole la mano, aunque sabía que no sonaba muy convincente. «Haremos todo lo posible para protegerte». Aceleraron, mientras el corazón de Rodrigo latía desbocado, como si fuera a salirse del pecho. Nunca antes había estado en una situación tan desesperada, donde no solo estaba en juego su negocio, sino también su vida. Llegaron al punto de encuentro, un pequeño bar que había elegido Rafael Mendoza, un coronel retirado de la policía, por motivos de seguridad. Rodrigo lo llamó Mendoza cuando lo vio entrar, lo abrazó con un gesto masculino y miró a Isabel con curiosidad. «¿Quién es ella?» Rodrigo dudó. «Mi salvadora. Te presento a Isabel». «Isabel», repitió Mendoza, asintiendo, y los invitó a sentarse a la mesa. «Cuéntenme qué situación tienen». Rodrigo explicó todo, el intento de asesinato, las pruebas y el chantaje por parte de sus competidores. «Mira, puedo pasar tu información a algunos chicos en quienes confío, pero no te puedo garantizar nada». «La corrupción está en todas partes», suspiró el coronel. «Sin embargo, si organizamos bien las cosas, tendremos una oportunidad». «Solo me queda confiar en eso», respondió Rodrigo con cansancio. «Pero debes saber», continuó Rafael, «que no será barato. Tendrás que pagar a abogados y a los pocos investigadores que aún son honestos. Tus competidores no escatimarán en gastos para enterrar el caso». «El dinero no es el problema», dijo Rodrigo con una mueca. «El problema es probar todo hasta el final». En ese momento, Isabel intervino. «También es importante protegernos. Podrían intentar atacarnos de nuevo». «Veo que la chica es valiente», sonrió el coronel. «Está bien, les asignaré un equipo de seguridad de gente de confianza mientras resolvemos todo esto. Solo que», miró atentamente a Isabel, «tú también tendrás que declarar, fuiste testigo en la clínica». Isabel palideció. «De acuerdo». «Está bien», asintió Rodrigo. «Aceptamos». Acordaron un plan, entregaron al coronel copias de los documentos de la clínica y el informe del profesor, fijaron la hora en que llegaría la escolta y se despidieron. Todo el día siguiente, Isabel y Rodrigo estuvieron en constante tensión, revisaban las puertas, miraban por las ventanas. Se instalaron en un departamento alquilado que uno de los hombres de Rafael les consiguió. El lugar era sencillo, sin lujos, pero seguro. «Tendrán que acostumbrarse», los tranquilizó el hombre. «Es temporal». Isabel suspiró, reconociendo que era mejor que vivir con miedo constante. El tiempo pasaba, los investigadores comenzaron a verificar la información y Rodrigo tuvo que comunicarse con sus socios, informándoles que seguía recuperándose fuera de la ciudad. Solo sus contactos más cercanos y de confianza sabían dónde estaba en realidad. Pero había algo que le preocupaba cada vez más, su extraño sentimiento hacia Isabel. Notaba cómo lo miraba, como si supiera algo sobre el que ni él mismo comprendía. Y no podía quitarse de la cabeza su frase, «quizá no seamos tan desconocidos». Intentó hablar con ella, pero Isabel evitaba las preguntas directas. Hasta que un día, sentados en la cocina del departamento alquilado, Isabel rompió en llanto. «No puedo más», dijo, secándose las lágrimas con la manga. «Me duele verte viviendo en este horror y saber que yo». «¿Que tú qué?», preguntó sorprendido, tomándola de las manos. «Tranquila, todo se resolverá pronto».
Ella lo miró con ojos llenos no solo de lágrimas, sino también de dolor. Necesito confesarte algo. ¿Confesarte qué? El corazón de Rodrigo dio un vuelco. Ella guardó silencio por un momento, mirándolo fijamente. ¿No recuerdas que hace unos 20 años tuviste un romance? Preguntó de pronto Isabel. Vázquez se quedó perplejo. ¿Un romance? Yo tuve algunas relaciones, sí. ¿Por qué preguntas? Isabel desvió la mirada. Mi madre se llamaba Carmen. Carmen López. Rodrigo frunció el ceño, tratando de recordar. Ese nombre despertaba algún recuerdo lejano. Carmen. Sí, hubo una chica con la que salí como un año cuando estaba en la universidad. Pero luego nos separamos. Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Isabel. Ella murió cuando yo tenía 10 años. Lo siento, murmuró Rodrigo. Pero antes de morir, me dijo el nombre de mi padre. Me contó que él ni siquiera sabía de mi existencia, porque se enteró de su embarazo después de que ustedes terminaran, y no pudo contactarlo. El corazón de Rodrigo se encogió. Miraba a Isabel, intentando entender a dónde quería llegar, pero ya empezaba a intuirlo. ¿Estás diciendo que...? No pudo terminar la frase. Sí, susurró ella. Mi padre eres tú, Rodrigo. Sintió como si el mundo se rompiera en 1000 pedazos a su alrededor. Un zumbido llenó sus oídos y perdió la sensación de realidad. Eso es imposible, exclamó, apartándose. Yo nunca. Tu madre debió decírmelo. Lo intentó, pero tú te mudaste a otra ciudad y perdieron el contacto. Luego ella enfermó y todo se complicó. Pensó que probablemente ya la habías olvidado y que no estarías feliz con una noticia así. Yo, Rodrigo, no encontraba palabras. Dentro de él luchaban el shock, la incredulidad y el dolor. ¿Estás segura? Isabel asintió, señalando un medallón que llevaba al cuello. Es un regalo suyo. Dentro está su foto. Muy antigua, pero se ve claramente tu rostro. Abrió el medallón y sacó una fotografía descolorida en la que un joven abrazaba a una chica. En el reverso estaba escrito, Carmen y Rodrigo. 20 de mayo. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Sí, era su antiguo amor. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Susurró, con las manos temblorosas. Tenía miedo. Y además, con todo este caos, ¿cómo ibas a reaccionar? Solo nos une el pasado y ahora estos atentados. Él suspiró, sin saber si abrazarla o alejarse. Todo estaba confundido en su mente. ¿Por qué decidiste contármelo ahora? Ella sollozó. Porque no puedo seguir mintiendo. Y porque sentía que debía saberlo. De repente, Rodrigo recordó todas esas veces que al mirar sus ojos sentía una extraña e inexplicable familiaridad. Ahora, todo tenía sentido. Mi hija, dijo, como si no pudiera creerlo. ¿Tienes ahora 19 años? Sí, casi 20, asintió ella. Cuánto dolor debes haber pasado sin un padre, con una madre que falleció, se pasó la mano por la cara, secándose las lágrimas que asomaban a sus ojos. Perdóname. No, tú no tienes la culpa, dijo ella con súplica. No lo sabías. Rodrigo bajó la cabeza, sintiendo una oleada de emociones, alegría por tener una hija, dolor por no haber estado en su vida, rabia consigo mismo por no haber intentado buscar a Carmen después de su ruptura. Su conversación en voz baja fue interrumpida por el timbre del teléfono. Rodrigo se sobresaltó y miró la pantalla. Era el coronel Mendoza. Sí, Rafael, contestó, tratando de controlar el temblor de su voz. Es urgente. Se oyó la voz de Mendoza. Tenemos pruebas de que Ramírez es el autor intelectual, pero él también ya se dio cuenta de que está cerca de descubrir la verdad. Podrían intentar un nuevo atentado en cualquier momento. Escóndete, Vázquez.
Entiendo, exhaló Rodrigo. Gracias por avisar. Colgó y miró a Isabel, exhausto. Ahora estamos en otra realidad, dijo con calma forzada. Hija mía, tenemos que irnos lejos hasta que todo se calme. Pero tenemos pruebas. ¿Podemos? Rafael dijo que planean eliminarme pronto. No sabemos a quién más podrían sobornar. Entonces iré contigo, dijo Isabel con firmeza. Rodrigo la miró, como si fuera a discutir, pero entendió que no cedería. Está bien, asintió. Ahora que sabemos toda la verdad, no nos separaremos hasta acabar con esta locura. Se comunicaron con Rafael y acordaron huir bajo protección hacia otra ciudad, donde permanecerían escondidos bajo identidades falsas, esperando a que la investigación tomara el caso de manera oficial. Paralelamente, Rodrigo planeaba movilizar sus propios contactos en los círculos empresariales que aún no habían sido comprados por Ramírez. Padre e hija, escuchó que susurraba uno de los escoltas, hay que protegerlos. Sonaba extraño, pero reconfortante. Pasaron la noche viajando, cruzando la frontera de la región. Isabel se sentó en silencio, apoyada en el hombro de Rodrigo, quien la rodeaba con un brazo, con cuidado, como temiendo asustarla. Miraba por la ventana, donde las luces de los faroles se alargaban en cintas luminosas. Me gustaría saber más sobre ti, dijo cuando se detuvieron en una gasolinera. Sobre cómo creciste. Mi madre era enfermera, empezó Isabel, bajando la mirada. Estuvo enferma mucho tiempo, pero seguía trabajando para mantenerme. Yo estudiaba como podía, trabajé desde los 16, luego entré a la Universidad de Medicina con ahorros familiares y becas, pero no alcanzaba el dinero, así que me empleé como auxiliar. Así he vivido. Rodrigo escuchaba, sintiendo el peso de los años en los que no había estado presente. ¿Vives sola?, preguntó. Ella asintió. Perdí a mi madre a los 10 años, nunca conocí a mi padre, lo miró. Pensaba que seguramente ya estarías casado o tendrías otra vida. Rodrigo suspiró pesadamente. Me casé 2 veces. Ningún matrimonio funcionó. No tuve hijos, o eso creía. Isabel sonrió nerviosa. Cuando te vi en la clínica, te reconocí enseguida por las fotos. Pero no me atrevía a acercarme, hasta que escuché aquella conversación telefónica, cuando planeaban matarte. Ya veo, murmuró él, sintiendo aún más respeto por su valentía. Arriesgaste tu vida para salvarme. ¿Cómo podría haber hecho otra cosa, si eres mi padre? Cada vez que oía esa palabra, padre, un nudo se le formaba en la garganta. Aún no se acostumbraba a la idea de tener una hija adulta, pero su corazón latía con una mezcla de alegría y dolor. Gracias, susurró, conteniendo las lágrimas. El resto del viaje fue difícil. Cambiaron de coche, pasaron la noche en un hotel de carretera barato, evitando miradas curiosas. Finalmente, por la mañana, llegaron a un pequeño pueblo donde los hombres de Mendoza ya les habían preparado un refugio seguro. Era un edificio viejo en una zona cerrada, pero bien protegido por dentro. Allí pasaron varios días. Rodrigo discutía cuidadosamente la estrategia con el coronel y sus colaboradores de confianza, cómo exponer a Ramírez, cómo entregar las pruebas a las autoridades superiores. Poco a poco fue tomando forma un plan: organizar una rueda de prensa, invitar a periodistas de grandes medios y, en presencia de las autoridades, hacer públicos los hechos y presentar las pruebas. Al mismo tiempo, con contactos en el Ministerio de Salud, sacar a la luz el tema de los médicos corruptos implicados en el crimen. Tenemos todas las posibilidades de armar un gran escándalo, decía Rafael. Entonces Ramírez no podrá simplemente tapar el caso. ¿Y si intenta alcanzarme antes?, dudaba Rodrigo. Nos encargaremos de tu seguridad, lo aseguró el coronel. Durante todos esos días, Isabel estuvo a su lado. Su cuidado constante lo ayudaba a mantenerse firme.
A veces Rodrigo sufría dolores en el pecho, secuelas del estrés y de los medicamentos que le habían administrado. Ella le tomaba la presión, le daba medicamentos y él se sentía seguro bajo su protección. Era extraño, cuando tenía a su propia hija a su lado, cuidándolo con una sinceridad genuinamente filial, Rodrigo entendió por primera vez lo que significaba el verdadero apoyo familiar. Cuando todo esto termine, le dijo un día, quiero que tengamos la oportunidad de conocernos mejor. Estoy dispuesto a apoyarte en todo, tus estudios, tu carrera, tu vida. No vine por eso, murmuró Isabel, bajando la mirada. Él le tomó la mano. Lo sé. Precisamente por eso quiero hacerlo. Tengo mucho dinero, hija mía, pero nunca he deseado gastarlo con tanto gusto como quisiera gastarlo en ti. Sus palabras no sonaban como un simple intercambio comercial, sino como el sincero deseo de un padre que acababa de encontrar a su hija y quería compensar todos los años de separación. Isabel se quedó inmóvil por un momento y luego se lanzó a sus brazos, abrazándolo, por primera vez dejando fluir las lágrimas y sintiéndose no una extraña, sino parte de una familia. Sin embargo, el día de la conferencia de prensa ocurrió lo que tanto temían. Desde temprano, Rafael les advirtió que tenían información sobre movimientos de los hombres de Ramírez, quienes claramente preparaban una acción violenta. ¿Quizás deberíamos posponerlo?, preguntó Rodrigo, nervioso. No podemos, se opuso el coronel. Esto podría prolongarse indefinidamente. Somos vulnerables mientras guardamos silencio. Cuando todo salga a la luz, ellos tendrán que esconderse. Fueron al centro de la ciudad, donde los esperaban los periodistas. El coche en el que iban Rodrigo e Isabel estaba escoltado por 2 vehículos de seguridad. En uno de los semáforos, una camioneta negra salió de una calle lateral y se lanzó hacia ellos. ¡Bam! Un golpe violento impactó contra uno de los coches escolta. ¡Al suelo!, gritó uno de los guardaespaldas cuando quedaron atrapados. Estalló el caos, hombres armados salieron corriendo, comenzó un tiroteo, las balas rompían los cristales con un estruendo ensordecedor. Isabel se escondió debajo del asiento y Rodrigo la cubrió con su cuerpo, tratando de protegerla. Por suerte, intervino un grupo de fuerzas especiales que había sido alertado por Mendoza. Tras un breve enfrentamiento, los atacantes fueron neutralizados. Rodrigo e Isabel fueron evacuados rápidamente del coche y revisados para asegurarse de que no estuvieran heridos. Isabel estaba en estado de shock, pero, por suerte, ilesa. «Malditos», murmuró Rodrigo entre dientes, mirando a los detenidos. Entre ellos reconoció a un rostro familiar, uno de sus antiguos guardaespaldas, evidentemente comprado por Ramírez. «Es el final», dijo el coronel con tono sombrío, acercándose. «Ahora también los acusarán de intento de asesinato». Una hora después, Rodrigo e Isabel se presentaron ante los periodistas. Contaron en detalle sobre la corrupción, sobre el atentado contra Vázquez y mostraron los documentos. Estaban presentes representantes de las fuerzas del orden, a quienes se entregaron todas las pruebas. El escándalo estalló de inmediato. Innovatech se vio obligada a emitir declaraciones. Ramírez negó públicamente cualquier implicación, pero había demasiados hechos en su contra. Para Rodrigo, esa conferencia de prensa no solo fue una manera de salvarse de los asesinos, sino también una especie de confesión pública. Declaró abiertamente que a su lado estaba su hija, a quien acababa de encontrar, y que haría todo lo posible por proteger a su familia. Las palabras «mi hija» sonaban extrañas en su boca, pero al mismo tiempo llenas de orgullo y fuerza. Isabel estaba a su lado, mirándolo con lágrimas de alegría y apoyo en los ojos. Sabía que su relación con su padre apenas comenzaba, pero este comienzo era verdadero, sin mentiras ni secretos. Días después, Ramírez fue arrestado. Fue acusado de organizar el atentado y de participar en redes de corrupción. Se inició un sonado proceso judicial que duró varios meses. Rodrigo testificó como víctima e Isabel como testigo.
También arrestaron a los médicos implicados en el fraude, quienes confirmaron que habían sido sobornados y obligados a eliminar a Vázquez. Durante ese tiempo pasaron muchas cosas. Hubo intentos de dilatar el proceso. Empezaron las disputas sobre la redistribución de los activos de las empresas, pero Rodrigo no pensaba rendirse. Puso todos sus recursos en juego, consciente de que su enemigo había ido demasiado lejos y que dejarlo impune significaría vivir en un peligro constante. Durante la investigación, casi no se separó de Isabel, protegiéndola. La instaló en un lugar seguro y le asignó guardaespaldas, esta vez de total confianza de Rafael. Isabel, al principio, se resistió, avergonzada, pero Rodrigo insistió. «No puedo arriesgarme contigo», le dijo firmemente. Ella entendía que no era solo una medida de protección para una testigo, sino el cuidado de un padre que recién había encontrado a su hija y no quería perderla. Casi un mes pasó después de todo ese infierno. Una mañana, Rodrigo pasó a buscar a Isabel para llevarla al notario. Querían formalizar algunos documentos relacionados con las pruebas médicas y la protección legal. Durante el trayecto, Rodrigo dijo de pronto: «Sabes, quiero comprarte un apartamento». Isabel, que miraba por la ventana, se sobresaltó. «¿Para qué?» «Tengo uno, bueno, alquilo un cuarto. Ya me he acostumbrado a vivir así». «No lo entiendes», dijo con un tono tranquilo pero firme. «Quiero que tengas tu propio lugar. Pase lo que pase, debes estar segura de que tienes un techo». «Pero es demasiado», empezó ella, pero se detuvo al ver cómo él la miraba con calidez. «Sé que piensas que intento comprarte o recompensarte por haberme salvado. Pero no es así. Eres mi hija. Quiero cuidar de ti». Isabel sonrió sin querer, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. «Gracias. Es solo que no estoy acostumbrada a regalos así. Nunca he tenido un apartamento propio. Ahora todo va a cambiar». Le sonrió él en respuesta. «Me salvaste la vida. Y además, soy tu padre, es mi deber». Doblaron hacia una calle donde se encontraba la agencia inmobiliaria. Rodrigo ya había seleccionado de antemano algunas opciones que podrían ser adecuadas para Isabel, en una buena zona, cerca de la universidad, para que le fuera más cómodo. En la agencia les mostraron varias opciones de apartamentos. Isabel estaba confundida y tímida. No podía creer que su padre estuviera dispuesto a comprarle un lugar así, un apartamento luminoso y acogedor en un edificio nuevo, con portero y vista a un parque. ¿Seguro?, preguntó ella mientras firmaban el precontrato. ¿Está seguro? Más que nunca. Le sonrió él, y en sus ojos ya no vio al empresario duro, sino a un padre cariñoso. Acordaron que en unos días se completarían los trámites. Salieron de la agencia y Rodrigo exhaló con alivio, sentía que había hecho algo importante y necesario por su hija. Pero esa misma tarde, cuando regresaron al apartamento que alquilaban temporalmente, sonó uno de los teléfonos de trabajo de Rodrigo. Le informaron que Ramírez había sido puesto bajo arresto domiciliario debido a errores procesales. «Maldita sea», maldijo, tirando el teléfono sobre la mesa. «Eso significa que puede volver a mover sus hilos». «Pero llevaremos el caso hasta el juicio, ¿verdad?», preguntó Isabel. «Claro que sí. Pero ahora debemos ser aún más cautelosos». Rodrigo llamó a Rafael para confirmar la situación. El coronel le aseguró: «Sí, Ramírez está en casa, pero bajo vigilancia. Es poco probable que pueda actuar directamente sin consecuencias». Aún así, Rodrigo estaba nervioso. Recordaba las amenazas de Ramírez y lo que había intentado hacer. Gente con su poder podía seguir conspirando desde su mansión. Pasaron un par de días más. Isabel estaba feliz con la idea de su futuro hogar. Rodrigo, poco a poco, iba recuperando su salud y preparándose para las audiencias cruciales. Entonces llegó otra llamada, esta vez del notario que gestionaba la compra del apartamento.
¿Señor Vázquez? Su voz sonaba preocupada. Necesito reunirme con usted urgentemente. Hemos tenido problemas con los documentos del apartamento que iba a comprar para su hija. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué tipo de problemas? Por favor, venga en persona. Es mejor explicarlo directamente. Rodrigo sintió que algo iba mal, pero decidió ir. Isabel se ofreció a acompañarlo, pero él prefirió dejarla en casa bajo custodia, temiendo que fuera una trampa. Cuando llegó al despacho, además del notario, había otro hombre, un representante del banco que gestionaba el pago. Le explicaron que el apartamento tenía un embargo por deudas antiguas del constructor y que además habían aparecido problemas con los documentos del antiguo propietario. No podemos proceder con la compraventa hasta que se liberen todas las cargas, concluyó el notario. Rodrigo apretó los labios. Le llevó unos minutos darse cuenta, o era un error, o un sabotaje deliberado. ¿Por qué no lo detectaron antes?, preguntó. Sinceramente, no lo sabemos. Al principio todo estaba en regla, pero de repente surgieron reclamaciones de una empresa llamada Logística Integral. Al oír ese nombre, Rodrigo casi maldijo en voz alta. Logística Integral estaba relacionada indirectamente con Ramírez. Así que probablemente era un movimiento suyo. Maldito Ramírez, susurró. Está bien, me encargaré. Salió del despacho furioso, pensando que tendría que buscar otro apartamento para Isabel o resolver el problema con sus propios contactos. Pero lo más importante era que sentía que Ramírez no pensaba rendirse, ni siquiera estando bajo arresto. Cuando regresó con Isabel, decidió no preocuparla. Solo le dijo que la compra tardaría unos días más. Ella notó su expresión sombría y le preguntó si todo estaba bien. Todo está bajo control, respondió él con sequedad, aunque ella notó que le empezaba a doler la cabeza otra vez. Siéntate, tómate un calmante, dijo ella suavemente. Déjame tomarte la presión. Él sonrió con ironía. No puedo imaginar cómo vivía antes sin esto. ¿Sin un chequeo médico? ¿Sin una hija? Ella sonrió, y él la miró con calidez y gratitud. Pasó algún tiempo más. Los procesos judiciales se acercaban a su fin y la probabilidad de que Ramírez recibiera una condena seria aumentaba. Los intentos de presión por parte de sus abogados ya no surtían efecto, había demasiados testigos y pruebas. Finalmente llegó el día de la sentencia. Ramírez fue condenado a una larga pena de prisión y a la confiscación de parte de sus bienes. Rodrigo recibió el veredicto con alivio y abrazó a Isabel en cuanto ella salió de la sala del tribunal. Ya está. Ahora espero que podamos vivir tranquilos. Ella sonrió, secándose las lágrimas de alegría. Sí, papá. La palabra papá seguía sonando especialmente conmovedora para él. Unos días después, Rodrigo decidió finalmente resolver el asunto del apartamento. Llamó a sus abogados y les ordenó que investigaran las cargas legales. Resultó que alguien había registrado deudas ficticias a nombre de Logística Integral para entorpecer la compra. Cuando el fraude salió a la luz, levantaron las cargas y el apartamento quedó libre. Quiero llevarte personalmente a tu nuevo apartamento, le dijo a Isabel cuando el notario confirmó que todo estaba en regla. ¿De verdad?, dijo ella, iluminándose, aunque ya casi había perdido la esperanza. Pensé que todo se había echado a perder. No, todo se resolvió, sonrió él. Fueron juntos, recogieron las llaves de la gente. Cuando Rodrigo llevó a Isabel a las luminosas habitaciones y le mostró la vista a un pequeño parque con árboles verdes, ella no pudo contener las lágrimas de felicidad. Gracias, susurró, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Es increíble. Tú me salvaste la vida, hija mía, dijo él con seriedad, abrazándola. Eres mi familia. Quiero que tengas todo lo que mereces. Ella apoyó su cabeza en su pecho. En ese momento, Rodrigo sintió que era verdaderamente feliz.
No solo había salvado su vida, había encontrado lo más valioso, a un ser querido que no conocía desde hacía tantos años. Al día siguiente, estaban los dos sentados en el suelo de su nuevo apartamento, sin muebles, tomando té en vasos de plástico. Rodrigo recordó de pronto las palabras de Isabel: si se queda, no verá el amanecer, y como ella lo sacó de la habitación aquella noche en el hospital. Había pasado tanto desde entonces, y su vida había cambiado por completo. Nunca hubiera pensado que tenía una hija tan valiente, sonrió él, acariciándole el cabello. Y yo nunca imaginé que mi padre sería un hombre tan fuerte, que no teme luchar por la verdad, respondió ella. Ambos rieron, y sus risas resonaron en las habitaciones vacías, rebotando en las paredes como un símbolo de la nueva vida que comenzaban juntos. Se quedaron así, sentados en el suelo de la casi vacía habitación, mirándose y sonriendo de vez en cuando, como si no pudieran creer que habían sobrevivido a tantos horrores y, al final, habían encontrado la paz. A veces, Isabel apoyaba su mejilla en el hombro de Rodrigo, y él la abrazaba con cuidado, como temiendo perderla otra vez. Ella sentía que ahora los unía no solo la sangre, sino también la experiencia compartida, el esfuerzo conjunto, aunque fuera forzado por las circunstancias. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad y la sensación de que una nueva etapa de su vida se abría ante ella, una etapa sin miedo y sin soledad. Quizá deberíamos comprar al menos un par de sillas plegables, rompió el silencio Rodrigo, cuando su espalda empezó a quejarse de estar tanto tiempo sentado en el suelo. O un colchón inflable. Con la reforma y todo, nos tocará vivir un tiempo sin muebles. Buena idea, sonrió Isabel, secándose las lágrimas. También compraría una tetera y unos platos sencillos, para poder comer aquí como se debe. Porque ahora parece, no sé, un desierto. De acuerdo, asintió Rodrigo, levantándose lentamente y ofreciéndole la mano. Lo primero es conseguir lo esencial. Podría pedirle a unos diseñadores que conozco que se encarguen. No, lo detuvo Isabel suavemente. Me gustaría escoger todo yo misma. Quiero que este lugar sea a mi gusto. Es mi primer hogar propio. Rodrigo la miró con una sonrisa tierna. Claro, me alegrará que tú misma te encargues. Yo te ayudaré con el dinero y tú decides los detalles. Lo importante es que seas feliz y que sepas que, si necesitas algo, aquí estaré. Ella cubrió su mano con la suya y asintió con gratitud. Gracias. Nunca pensé que sería posible tener a mi padre realmente cerca. Siempre solo tuve a mamá y después la perdí también. Rodrigo notó cómo sus labios temblaron. El recuerdo de su madre seguía causando un profundo dolor en Isabel. Él le acarició la cabeza con ternura, maldiciéndose internamente por no haber estado en la vida de su hija todos esos años. Pero ahora estaba decidido a recuperar el tiempo perdido. Aún tenemos mucho que recuperar, dijo él con un tono sereno pero decidido. Y algún día me contarás todo lo que quieras sobre mamá. Tengo muchas ganas de saber cómo era ella. Claro que te contaré, prometió Isabel. Si pudiera vernos ahora. Siempre decía que, en el fondo, eras una buena persona, aunque muy terca. Terca es decir poco, suspiró él, sonriendo. Bueno, vamos a recoger todo y vayamos al centro comercial. Compraremos algunas cosas básicas para que este apartamento no se sienta tan frío y vacío. Isabel asintió y salieron de compras. En la tienda, ella paseaba entre los estantes y vitrinas, eligiendo cosas sencillas pero bonitas, una toalla con hojas verde claro, un par de platos con un delicado diseño floral azul. Cuando tomó unas copas de cristal fino, Rodrigo preguntó: ¿Y ya estás lista para servir vino y celebrar la mudanza? Podemos celebrarlo sin vino, rió ella. Pero de todos modos hay que festejar. Entonces, llevémoslas. Rodrigo puso las copas en el carrito y luego vio una manta suave. Mira esta. Es muy agradable al tacto. Te abrigará en las noches frías. Me parece bien, aceptó ella. Llevémosla.
Pero quiero pagar una parte de las compras. Me da pena que siempre seas tú quien saque la cartera. Isabel, dijo él muy suavemente, eres mi hija. Entiende que he trabajado toda mi vida para sentirme seguro, y ahora, por primera vez, tengo la oportunidad de gastar ese dinero con alegría. Déjame hacerlo, por favor. Ella se sonrojó, sintiendo un cosquilleo interno. Las palabras mi hija siempre sonaban como algo nuevo y maravilloso. Y aunque su educación no le permitía aceptar las cosas tan fácilmente, al ver la calidez insistente en sus ojos, cedió. Está bien. Gracias. Después de cargar las compras en el maletero, regresaron al nuevo apartamento y comenzaron a acomodar todo en la cocina, guardaron las cosas en los armarios, limpiaron las estanterías, sacaron las tazas y los platos de sus envoltorios. Elegían juntos un lugar para cada cosa. Isabel reía de vez en cuando, y el proceso se volvió como un juego doméstico, donde Rodrigo ya no era el empresario severo, sino simplemente un padre creando un pequeño rincón acogedor para su hija. Ahora tenemos una tetera genial, dijo ella al encender una nueva tetera blanca con luz. Hasta brilla. Nunca había visto algo así. ¿Puedes permitirte ese lujo?, se rió Rodrigo. ¿Quieres que pongamos luces de colores también? Así podrás preparar pociones, digo, té. Pociones sin misticismo, corrigió Isabel, sonriendo. No vayas a recordar todo lo que hemos pasado y pensar que soy una bruja o algo así. Él se rió, recordando el miedo que sintió por primera vez al darse cuenta de que alguien quería matarlo. Y esta chica, que resultó ser su hija, fue quien lo salvó. Sin misticismos, todo era lógico y natural. El destino simplemente los había llevado por un camino lleno de pruebas. Cuando terminaron de acomodar todo y colocaron una mesa de plástico para picnics cubierta con un mantel en un rincón, prepararon té y finalmente se sentaron. Afuera ya caía la noche. La luz de un farol parpadeaba tras la ventana, mientras en el apartamento reinaba una cálida y acogedora atmósfera. ¿Sabes?, dijo Isabel, sorbiendo su té. Aún así, no logro relajarme del todo. Aunque Ramírez fue condenado, sus hombres fueron descubiertos y los médicos implicados también están siendo procesados, sigo sintiendo esa ansiedad, ese temor de que algo vuelva a pasar. Rodrigo asintió, entendiendo lo difícil que era liberarse de ese miedo. Yo tampoco puedo decir que esté completamente tranquilo. Pero ahora todo es diferente. Tenemos protección, abogados. Y lo más importante, la justicia ya ha dictado sentencia. Si alguno de los secuaces de Ramírez intenta vengarse, se topará con que todo está bajo control de las autoridades. Y créeme, nunca más dejaré que te hagan daño. Ella lo miró con ternura. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué planeas hacer ahora? ¿Vas a volver a tu antiguo trabajo? De momento dejé algunos asuntos en manos de mis directivos, pero creo que tendré que volver a la oficina. Aunque, después de todo lo que ha pasado, he empezado a replantearme cómo quiero vivir. Tal vez me enfoque no solo en obtener beneficios, sino también en hacer algo que aporte valor. He estado pensando seriamente en abrir una fundación benéfica o en patrocinar programas médicos en universidades. Quizás apoyar a los estudiantes de medicina. ¿Qué opinas? Isabel sonrió ampliamente al oír hablar de los estudiantes de medicina. Sería genial. Sé muy bien cuánto apoyo económico necesitan muchos chicos, especialmente los que vienen de familias humildes. Tienen que trabajar casi sin descanso para poder pagar sus estudios y, además, rendir en las prácticas. Es muy duro. Entiendo, dijo Rodrigo. Entonces podríamos crear un programa de becas o ayudas. Apoyar a quienes realmente quieren estudiar medicina. Y tú, por supuesto, serás mi principal asesora en este proyecto. ¿De verdad? Isabel se iluminó. Siempre he querido que alguien impulsara la idea de apoyar a los futuros médicos. No solo estudian, sino que desde estudiantes tienen que trabajar en los hospitales en los puestos más bajos,
como yo, recordó sus tiempos como auxiliar. De acuerdo, acepto ser tu asesora. Te pasaré toda la información que necesites. Y propongo que empecemos por tus estudios, añadió él, mirándola a los ojos. Quiero que no tengas que preocuparte por becas, trabajos de medio tiempo o residencias estudiantiles. Tu tarea es estudiar y convertirte en una excelente médica, y yo te voy a ayudar. ¿Entiendes? Ella mordió su labio, sintiendo de nuevo las lágrimas, pero esta vez eran de alegría y alivio. Durante tantos años había pensado que tendría que abrirse camino sola, lidiando con la falta de dinero, y ahora veía un camino diferente ante sí. Y todo gracias a quien resultó ser su padre. Lo entiendo, susurró ella, cubriendo su mano con la suya. Y prometo que me esforzaré. No voy a desperdiciar esta oportunidad. Estoy seguro de que no lo harás. Entonces, brindemos por la nueva vida. Rodrigo levantó su taza de té sencillo, sonriendo. Nada de lujos, pero sí de corazón. Chocaron las tazas suavemente, e Isabel sintió, por primera vez en su vida, la sensación de una verdadera familia. Aunque no lo recordaba de pequeña, aunque se habían perdido los años en que ella crecía, ahora el destino les daba la oportunidad de construir lo que ella nunca había tenido. Cerca de la medianoche, Rodrigo acompañó a Isabel hasta su antigua habitación alquilada, donde aún tenía algunas de sus cosas. Planeaba trasladarlas en los próximos días a su nuevo apartamento, pero aún debía arreglar algunos detalles con la dueña y rescindir el contrato. Al despedirse, se quedaron largo rato junto al coche, sin querer separarse, disfrutando de esa sensación de cercanía y seguridad. ¿Nos vemos mañana?, preguntó ella, abrazando un paquete con artículos de baño que también habían comprado. Claro. Quiero mostrarte algo en la oficina. Hay documentación de un proyecto relacionado con tu universidad. Creo que te interesará. Además, tenemos que ir a la oficina legal para formalizar la creación de la fundación benéfica si realmente decidimos lanzarla. Isabel asintió, sonriendo. Entonces, hasta mañana. Descansa. Tú también. Él la abrazó con un gesto ligero, apretándola suavemente contra sí. Isabel se aferró un instante, sintiendo su calidez, y luego se apresuró a entrar al edificio, sin querer alargar la despedida para no romper a llorar de emoción. Cuando entró a su habitación, su compañera de piso la recibió con una ceja levantada, observándola con curiosidad. ¿Qué tarde llegas? ¿Todo bien? Sí, asintió Isabel, evitando entrar en detalles. Pronto me mudaré. ¿Mudarte? ¿A dónde? Se sorprendió la compañera. Encontré un apartamento, dijo Isabel, con una sonrisa traviesa. Propio. La compañera quedó visiblemente impresionada. ¿En serio? ¿Ganaste la lotería o qué? Casi, Isabel evitó explicar más. No quería contar que había encontrado a su padre, que resultó ser millonario y que le había comprado un apartamento. Era una historia demasiado increíble y personal como para compartirla con una casi desconocida que solía traer visitas dudosas a la casa. Pronto me iré, así que puedes ir buscando a otra inquilina. La compañera se encogió de hombros. Bueno, tú sabrás. Solo espero que no te arrepientas después. Está difícil la situación para todos. Isabel sonrió sin decir nada. Dentro de ella había una calma nueva, ahora podía permitirse otro nivel de vida. Entró en su pequeña habitación, apagó la luz y se dejó caer exhausta en la cama. Por su mente pasaban recuerdos de no hace mucho, el miedo, el atentado, la huida de la clínica. Y ahora todo había cambiado tanto que parecía increíble. Cerró los ojos pensando en que mañana vería de nuevo a su padre y sonrió en la oscuridad. Llegó la mañana. Isabel salió a la calle con una pequeña maleta, esperando el coche de Rodrigo. Pero en lugar del lujoso sedán habitual, llegó un coche modesto, algo como un Honda común. Rodrigo estaba al volante.
Bajó la ventanilla para saludarla. Decidí que era mejor no llamar la atención, explicó cuando Isabel abrió la puerta. Un coche sin distintivos, para no atraer miradas curiosas. A veces uso este auto cuando no quiero que se sepa que soy ese Vázquez, dueño de varias compañías. Buena idea, sonrió Isabel, sentándose en el asiento delantero. Pensaba que siempre viajabas en coches de lujo y con escolta. A veces sí, admitió Rodrigo, encendiendo el motor. Pero después de todo lo que ha pasado, me he vuelto más cauteloso. Además, esa costumbre de presumir de autos caros se me quitó sola. Al final, no garantizan la seguridad. Salieron a la carretera. Isabel echó un vistazo a la maleta en el maletero. Solo llevé lo más necesario. Quiero trasladarlo a mi nuevo apartamento. Lo demás después. También pagaré a la dueña por un par de semanas más para que no se moleste. Está bien, asintió Rodrigo. Cuando te instales, decidirás. Si necesitas ayuda para mover cosas pesadas, puedo contratarte unos mudanceros. Gracias. Ya veré cómo lo arreglo. Llegaron al edificio de oficinas, uno de los centros de negocios de la ciudad, sin contratiempos. Isabel notó cómo la gente en los pasillos saludaba a Rodrigo con respeto, algunos inclinaban la cabeza, otros miraban con curiosidad a la joven que caminaba junto al jefe. Rodrigo avanzaba con porte serio, respondiendo los saludos con un leve gesto. Pero cuando entraron en su espaciosa oficina, el ambiente se volvió menos formal. No es habitual verte en mi espacio de trabajo, dijo él sonriendo. Siéntate, ponte cómoda. La oficina estaba decorada con un estilo elegante y sobrio, muebles oscuros, sillones de cuero, grandes ventanales con vistas a la ciudad. En las estanterías acristaladas, hileras de carpetas de documentos y algunas fotos, el mar, un bote, paisajes donde Rodrigo parecía disfrutar de algún descanso con socios. No había fotos familiares, eso hacía que el lugar pareciera un poco frío. No tengo una foto tuya aquí, dijo él algo incómodo, como si hubiera adivinado su pensamiento. Eso hay que remediarlo. Bueno, eso puede esperar, dijo Isabel bajando la mirada. ¿Querías mostrarme algo? Él la condujo hasta el monitor y abrió una carpeta con varios archivos, entre ellos el logotipo de la futura Fundación Benéfica. Estoy pensando en llamar a la Fundación Médicos del Futuro, explicó. Aquí tienes los estatutos, los principios, y quiero que también participes, quizás como cofundadora. Formalmente, yo seré el principal inversor, pero tú serás la asesora médica y el vínculo con la universidad. Isabel se sonrojó de felicidad y orgullo. Suena a mucha responsabilidad. Pero aún soy estudiante. Precisamente, la interrumpió. ¿Quién mejor que un estudiante para saber qué necesitan los estudiantes? No te preocupes, tendremos expertos profesionales y tú no cargarás con todo. Pero tu opinión será muy importante. Isabel asintió mientras hojeaba los documentos. Todo esto le parecía increíble. Luego, Rodrigo cambió de pestaña y mostró en pantalla el diseño del futuro sitio web de la fundación. Había secciones, objetivos, becas, subvenciones científicas, beneficencia en medicina, informes de gastos. Ella recorrió los apartados con la mirada y sintió una oleada de entusiasmo. «Vaya», exclamó. «Esto es nuevo para mí, pero siento que puedo aportar muchas ideas». «Perfecto», sonrió Rodrigo. «Entonces, hagamos una cosa, hoy después del almuerzo reuniremos al equipo de mis gerentes que trabajarán en este proyecto y tú te unirás a la reunión. Nos contarás tu visión sobre las becas, los criterios para los estudiantes». «Por supuesto», asintió Isabel, levantando el mentón con orgullo. «Estoy lista». Se sonrieron. En ese momento, llamaron a la puerta y entró un hombre de mediana edad, vestido con un traje formal. Isabel intuyó que era uno de los altos directivos de la empresa de Vázquez. El hombre se sorprendió al ver a la joven junto al jefe, pero rápidamente recuperó la compostura.
Rodrigo, disculpe que entre sin avisar, empezó. Pero hay asuntos urgentes con los contratos que firmó antes de su enfermedad. Han surgido inconsistencias con los proveedores. Nos enfrentamos a posibles sanciones. García, siéntese, indicó Rodrigo señalándole un sillón. Le presento a mi hija Isabel. García quedó un tanto perplejo. ¿Su hija? Mucho gusto, balbuceó, tratando de disimular su desconcierto. No lo sabía. Es un caso nuevo, respondió Rodrigo brevemente. Nos ocuparemos de las multas. Dame los documentos. Mientras discutían los papeles, Isabel se quedó a un lado, observando en silencio cómo su padre conducía una conversación de negocios. En él se percibía esa energía segura y firme de empresario que ella solo había visto de manera fragmentaria. Casi no alzaba la voz, pero cada una de sus palabras tenía peso. García sentía constantemente, tomando notas rápidas, y cuando la conversación terminó, salió del despacho con una leve reverencia. Se acostumbrará, dijo Rodrigo, girándose hacia Isabel. Aquí muchos ni siquiera saben que tengo una hija adulta, pero pronto será un hecho evidente. Espero que no dé lugar a demasiadas preguntas. Isabel frunció el ceño. No quiero que me vean como la chica que tiene al jefe como padre y piensen que quiero aprovecharme de eso. Si alguien piensa así, será su problema, respondió Rodrigo con firmeza. Te mereces respeto porque has salido adelante por ti misma. Mi aparición es simplemente un reencuentro lógico de familia. Además, no te interesa el dinero ni los cargos, quieres ser una buena médica. ¿No es así? Sí, exactamente, sonrió ella. Gracias por entenderlo. Bueno, Rodrigo se levantó de la silla, estirándose. Vamos a comer algo, y después reunimos al equipo para tratar el tema de la fundación. Salieron al pasillo y se dirigieron al comedor corporativo, donde, por supuesto, todos conocían a Rodrigo. Sin embargo, incluso allí se comportaba de manera sencilla, sin aires de superioridad. Isabel eligió su comida habitual, sopa y ensalada, mientras que él optó por avena con frutas, cuidando su salud después de todo lo vivido. La conversación fluyó de manera ligera. Por cierto, recordó Rodrigo, querías contarme algo sobre tu madre. ¿Te animas a compartir algún recuerdo? Isabel se quedó pensativa unos segundos, repasando cálidos recuerdos. Sabes, mamá era muy cariñosa, pero también muy firme. Cuando tenía problemas económicos, nunca aceptó ayuda de personas dudosas y siempre decía, yo puedo sola. Tengo una hija. Por ella trabajaré día y noche si es necesario. A menudo decía que no quería arrepentirse de sus decisiones en el futuro. A veces sentía que quería contarme algo sobre ti, pero temía que me hiciera ilusiones, que esperara tu regreso. Creo que tenía miedo de darme una esperanza que tal vez fuera falsa. Rodrigo la escuchaba, apretando los dientes por la culpa. Lamento que no llegara a decirme que estaba embarazada. Pero en ese entonces yo era un muchacho inexperto, tratando de montar mi negocio. Me mudé apresuradamente a otra ciudad y perdimos el contacto. Si tan solo hubiera sabido. Isabel cubrió su mano sobre la mesa. Mamá nunca habló mal de ti. Guardaba tus cartas y fotos. Tal vez pensó en contactarte algún día, pero las enfermedades, la falta de dinero. Todo se complicó. Ahora pienso que estaría feliz de vernos juntos. Rodrigo suspiró profundamente. Eso espero. Y también quiero creer que aprobaría como estamos viviendo ahora. Porque, sinceramente, estoy feliz de haberte encontrado y no pienso perderte. Isabel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Pero la alegría superaba a la tristeza. Terminaron de almorzar y volvieron al despacho, donde a las 3 de la tarde se reunió el equipo de gerentes, diseñadores y abogados que debían discutir el plan de la fundación. Para Isabel era su primera reunión de ese tipo y al principio se sintió incómoda sentada junto a personas tan experimentadas.
Pero en cuanto comenzaron a hablar de las necesidades de los estudiantes de medicina, ella intervino sin dudar. Creo que las becas no deberían otorgarse solo a los mejores promedios, sino también a quienes demuestran cualidades humanas, los que ayudan en hospitales, trabajan como voluntarios en campañas benéficas. Porque un buen médico no es solo quien estudia mucho, sino quien sabe cuidar de las personas. La escuchaban con interés. Rodrigo, sentado frente a ella, no ocultaba su sonrisa orgullosa. Uno de los gerentes asintió. Buena idea. Entonces, debemos establecer criterios que incluyan no solo el rendimiento académico, sino también la labor social y el voluntariado. Eso se puede verificar pidiendo referencias de los hospitales. Sí, asintió Isabel. Y también creo que en el comité evaluador deben participar médicos, no solo empresarios y funcionarios. Por supuesto, confirmó Rodrigo. Planeo invitar a especialistas reconocidos, y uno de mis conocidos, un profesor de medicina, también está dispuesto a colaborar. Por cierto, Isabel, es el mismo profesor que hizo tus análisis cuando descubrimos la conspiración en la clínica. Es una gran persona, recordó Isabel, feliz de que ese vínculo continuara. Siempre ha apoyado a los estudiantes en la universidad. La reunión duró casi 2 horas. Discutieron temas financieros, la estructura del presupuesto, posibles patrocinadores y una agencia de comunicación para difundir bien la información en los medios. Al terminar, todos se pusieron de pie y se despidieron con apretones de manos. Los gerentes miraban a Isabel con respeto, uno incluso murmuró un elogio. Muy buena idea, muy innovadora. Ella se sonrojó levemente y respondió con una sonrisa. ¿Qué tal, hija mía, tu primera experiencia en una reunión de negocios? Preguntó Rodrigo cuando se quedaron solos. Es raro, confesó ella. Por un lado, interesante, pero por otro, todo es tan formal. No estoy acostumbrada a estos ambientes. Normalmente solo veo salas de hospital y pasillos. Te acostumbrarás, sonrió él. Además, no será tu obligación diaria. Lo importante es que pongamos en marcha el programa, y luego los empleados se encargarán de desarrollarlo. Isabel asintió. Sabes, me alegra poder ayudar, porque es algo realmente necesario. Pero quiero seguir estudiando a mi ritmo y, cuando termine, ser una verdadera doctora y ayudar a la gente directamente en las clínicas. Estoy totalmente de acuerdo, dijo Rodrigo. Me alegrará el día en que un paciente diga, doctora, gracias. Y esas palabras sean para mi hija. Ella sonrió, mirando la hora. Ya es bastante tarde. Aún tengo que recoger algunas cosas del viejo apartamento y llevarlas al nuevo. ¿Quieres venir o prefieres quedarte? Rodrigo negó con la cabeza. No, ya terminé todo por hoy. Vamos. Te ayudaremos a trasladar lo que podamos. Y lo que quede, contratamos una furgoneta y lo movemos todo de una vez. Salieron juntos de la oficina, e Isabel ni siquiera notó cómo los empleados murmuraban a sus espaldas. ¿Así que esa es su hija? ¿Cómo es que no lo sabíamos? Pero nadie se atrevía a hacer preguntas en voz alta. Isabel también sentía esas miradas, pero procuraba no prestarles atención. Sabía que en cualquier empresa grande siempre había rumores. Cuando llegaron al edificio del viejo apartamento, Isabel subió rápidamente para recoger algunos objetos pequeños, mientras Rodrigo esperaba junto al coche. Bajó a los 10 minutos, cargando una bolsa que él enseguida tomó y guardó en el maletero. En ese momento, una vecina salió del portal y, al ver a Rodrigo, no pudo evitar comentar. Ah, ¿así que este es tu rico pretendiente? Isabel casi se atraganta. No es un pretendiente. Es mi padre. La mujer se atragantó también y abrió los ojos como platos. ¿Tu padre? No puede ser. Pero Isabel ya no dio explicaciones, subió rápidamente al coche para evitar preguntas incómodas. Rodrigo le ofreció las llaves, pero ella prefirió que él condujera. Arrancaron,
e Isabel suspiró aliviada. Ya verás, ahora se correrán rumores por todo el edificio. Dirán que escondía a un padre millonario o algo por el estilo. Rodrigo soltó una risa. Que digan lo que quieran. Tú sabes la verdad, y yo también. Los demás, es problema suyo. Ella sonrió, pensando que su padre tenía razón, la opinión ajena no debía importar más que su propia paz interior. Se dirigieron al nuevo apartamento, descargaron las cosas y las repartieron por las habitaciones. Era ya de noche cerrada cuando Isabel se dio cuenta de que estaba agotada y Rodrigo le propuso. ¿Quieres que me quede contigo? No tengo cama ni colchón en este piso, sonrió ella con dulzura. No importa, puedo dormir en el suelo o en el coche. No, papá, le sonrió. Vete a casa, descansa. Aún tengo que colocar algunas cosas, organizar un poco. Luego limpiaré un poco y me acostaré. ¿Estás segura? Absolutamente. No te preocupes, no pasará nada, señaló la puerta de entrada. Tiene una cerradura nueva. Además, el edificio tiene seguridad. Todo irá bien. Él vaciló, pero al final aceptó, viendo su firmeza. Salieron al pasillo y él se inclinó para besarla en la frente. Está bien, hijita, hasta mañana entonces. Llámame si necesitas algo, estaré cerca. Ella cerró la puerta detrás de él, sintiendo una profunda paz en su alma. Ese apartamento vacío ya no le parecía solitario, porque sabía que su padre estaba cerca, que vivía en la misma ciudad y que entre ellos existía ahora un lazo fuerte. Por la mañana, al despertar con una sensación desconocida de frescura y tranquilidad, Isabel se puso unos pantalones deportivos, recorrió el apartamento respirando el aroma del nuevo acabado, y tomó una ducha en su propio baño. No podía evitar querer pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. Luego decidió desayunar. Aún no tenía refrigerador, pero en su bolsa térmica quedaban algunos productos, yogur, un trozo de queso, frutas. Recordó su vida antes de reencontrarse con su padre, turnos nocturnos en el hospital, el mísero sueldo de auxiliar, el cansancio constante y la nostalgia de no tener a nadie cercano. Ahora todo eso había quedado atrás. Aunque seguiría estudiando y trabajando duro en la carrera de medicina, ahora tenía nuevas perspectivas y, lo más importante, tenía familia. Un par de horas después, sonó el timbre. Al abrir la puerta, Isabel vio a un joven bajo, que sostenía una caja de pizza y una bolsa. ¿Es usted Isabel Vázquez?, preguntó, mirando su teléfono. Tengo un pedido para usted. Pero yo no pedí nada. Se sorprendió Isabel. Debe ser un error. No, aquí está la dirección y ya está pagado. Pizza y jugo. Quizás sea un regalo. Isabel se quedó pensativa un momento, luego sonrió. Bien podría ser su padre, decidiendo darle una sorpresa. Agradeció al repartidor, tomó la caja y la bolsa y cerró la puerta. Al abrir la pizza, vio una nota dentro que decía, para que no pases hambre por la mañana. Papá. Isabel sonrió ampliamente, sintiendo una cálida oleada de felicidad. Él realmente se preocupaba por esos pequeños detalles, como si intentara compensar todo lo que no pudo darle en su infancia. Con ternura dejó la nota a un lado, se sirvió un jugo y comenzó su desayuno. Después de eso, tuvo ganas de llamar a su padre para agradecerle, pero decidió darle una sorpresa y presentarse en su oficina. Por suerte, ahora sabía cómo llegar y no tenía miedo de aparecer sin previo aviso. Se preparó, pidió un taxi y, en media hora, ya estaba entrando al edificio que le resultaba familiar. El guardia de seguridad en la entrada la detuvo amablemente. ¿Viene a ver al señor Vázquez? Necesita un pase. Soy su hija, dijo ella, algo avergonzada. El guardia asintió con comprensión y la dejó pasar, pulsando un botón especial. Isabel le dio las gracias, subió al piso correspondiente y caminó por el pasillo hasta la oficina de Rodrigo.
Su asistente, una mujer de unos 40 años vestida de manera muy formal, levantó la vista sorprendida. «Buenas tardes. ¿Usted es Isabel?» «Sí», confirmó ella. ¿Está mi papá?» La asistente sonrió ligeramente. «Sí, está en su despacho. Está terminando una llamada y enseguida la recibirá. Tome asiento, por favor». Isabel se sentó en un sofá, observando el moderno interior, sintiendo un leve cosquilleo de alegría y nerviosismo en el estómago. Aún no se acostumbraba a la idea de llegar así al despacho de su padre, rodeada de empleados y secretarias. A los pocos minutos, la puerta del despacho se abrió y Rodrigo, al verla, se despidió rápidamente por teléfono e hizo un gesto para invitarla a pasar. Ella se levantó y entró, oyendo cómo la asistente cerraba la puerta con discreción detrás de ellos. «Qué alegría verte aquí», dijo él, acercándose y abrazándola. «No esperaba que vinieras, y menos en horario de trabajo». «Decidí devolverte la sorpresa», sonrió Isabel. «Gracias por la pizza, por cierto. Estaba riquísima, y la nota fue un lindo detalle». «Me alegra que te haya gustado», respondió Rodrigo, abrazándola por los hombros. «¿Qué tal tu primera noche en el nuevo apartamento?» Ella le contó brevemente que estaba encantada, que ya había empezado a planear dónde pondría los muebles. Rodrigo la escuchaba con evidente satisfacción. «Qué bien», dijo. «Hoy mismo pensaba dar un anticipo a una tienda de muebles para encargarte la cocina y la cama. Pero si prefieres elegirlos tú, podemos ir juntos a ver opciones». «Perfecto», asintió ella. «Pero también quería saber si puedo ayudarte aquí en la oficina. Por ejemplo, revisando algunos datos del fondo». «Bueno, si tienes tiempo», sonrió él. «De hecho, podríamos revisar juntos las cartas de los estudiantes que han llegado al correo del fondo. Le envié algunas a mi asistente, ya las imprimió». «Con mucho gusto», se animó Isabel. «Me encantaría dar mi opinión». Así pasaron gran parte del día. Isabel se sentó con una laptop, revisando los correos de estudiantes que habían conocido la iniciativa del Fondo Médicos del Futuro a través de las redes sociales. Algunos preguntaban por los plazos para presentar solicitudes, otros si los estudiantes de residencia podían participar y algunos simplemente agradecían la idea. Isabel leía cada carta con atención, clasificándolas en carpetas, becas, subvenciones, consultas. Rodrigo, mientras tanto, seguía con sus asuntos de negocios, lanzando de vez en cuando miradas a su hija y sonriendo al verla tan concentrada. El tiempo pasó volando. Cuando finalmente se apartaron de los ordenadores, ya eran las 6 de la tarde. «Vaya», dijo Isabel, estirándose. «Tengo hambre. ¿Salimos a cenar?» «Encantado», aceptó Rodrigo. «Conozco un lugar excelente cerca de aquí. La comida es muy buena. Además, podemos hablar sobre cómo impulsar el programa del fondo». Salieron juntos de la oficina y se dirigieron a un restaurante en un barrio vecino. Isabel nunca había estado allí, aunque había oído que era uno de los lugares más prestigiosos. Luces suaves, música agradable, gente en trajes de negocios y vestidos elegantes. Rodrigo la llevó a una mesa junto a la ventana, pidió una cena ligera para ambos y le ofreció elegir entre pescado o carne. Isabel eligió pescado, pensando en cuidar su salud. «Muy bien», aprobó su padre. «Yo también hoy prefiero algo ligero. Los médicos me dijeron que no debía abusar de comidas pesadas después de todo lo que me hicieron con esos medicamentos adulterados». «¿Cómo te sientes, por cierto?», preguntó ella con preocupación. «¿Todavía tienes dolor o dificultad para respirar?» «Ya pasó todo», respondió él. «A veces siento un ligero latido acelerado si me altero, pero trato de mantenerme tranquilo. Es solo que, cuando pienso en que pude haber muerto, se me revuelve el estómago». «A mí también», dijo Isabel en voz baja.
No quiero ni imaginar qué habría pasado si no hubiera escuchado aquella conversación en la clínica. Tal vez no estaríamos aquí, pero el destino te llevó justo donde yo estaba, dijo Rodrigo, apretándole la mano sobre la mesa. Así que nada fue en vano. Ella asintió, mirando sus ojos amables. En ese momento, les sirvieron la comida y comenzaron a cenar. El sabor de los platos sorprendió gratamente a Isabel. Disfrutaba cada bocado. En un momento, se acercó a ellos el gerente del restaurante. Buenas noches, don Rodrigo. Nos alegra verlo. Nos gustaría ofrecerle nuestro nuevo postre de cortesía. Gracias, asintió Rodrigo. Pero preferimos elegir nosotros más tarde. Ahora estamos conversando. El gerente sonrió y se retiró. Isabel miró a su padre con sorpresa. ¿Eres cliente habitual? Bueno, he venido algunas veces a cenas de negocios. Es un lugar discreto, por eso me gusta. Entiendo, dijo ella, sonriendo mientras seguía cenando. ¿Y dónde está tu casa? Aún no me has mostrado dónde vives. Rodrigo se tensó ligeramente. Vivo fuera de la ciudad, en una urbanización de chalets. Es un lugar bastante aislado. Después de la clínica, casi no estuve allí, me quedé en un apartamento alquilado con seguridad mientras duraba la investigación. Pero ahora puedo volver. Si quieres, te la enseño. Es una casa grande, aunque un poco vacía. Nunca la sentí como un verdadero hogar. Me gustaría verla, admitió Isabel. Me da curiosidad saber dónde vivía mi padre todo este tiempo. ¿Tienes muchas cosas interesantes allí? Muchas, rió él. Pero más por estatus que por gusto. Está bien, el fin de semana vamos. El sábado. Haré un asado si quieres. Ella asintió con entusiasmo, y así quedó pactado. Terminaron la cena, tomaron una taza de té de hierbas y salieron del restaurante. Ya había oscurecido, las farolas iluminaban el asfalto. Rodrigo le ofreció el brazo y caminaron despacio hasta el coche. ¿Cuál es tu horario de clases ahora? Preguntó mientras salían del aparcamiento. ¿No te has olvidado de la universidad? Claro que no, sonrió Isabel. Tengo clases 3 veces por semana y prácticas en el hospital los lunes. El resto del tiempo es estudio independiente. Ya le dije a mi tutor que haré mi tesis sobre patologías cardiovasculares. Tal vez mi práctica y tu experiencia médica me sirvan. Excelente. Asintió Rodrigo. Si necesitas algo, te daré todos los informes médicos. También puedo ponerte en contacto con los doctores que me atendieron, claro, excepto los que se vendieron a Ramírez. Isabel lo miró agradecida. Gracias. Es importante trabajar con un tema real y no solo copiar manuales. Por cierto, ¿dónde vamos a dormir hoy? ¿Te dejo en tu casa o me llevas? Hagamos esto, te llevo a tu apartamento y yo me voy a la mía. Pero el fin de semana, como quedamos, vamos a mi casa de campo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces mañana iré a tu oficina para revisar las solicitudes de los estudiantes. Hecho. Llegaron a la casa de Isabel y cuando ella bajaba del coche, Rodrigo le recordó. Si pasa algo, llámame. Aunque tenga sistema de seguridad, uno nunca sabe. Papá, todo está bien. Rió ella. No te preocupes tanto. Él sonrió, la miró con ternura y se marchó en la noche. Isabel subió a su piso con una alegría tranquila. Así pasaron los siguientes días, estudio, reuniones en la oficina, mudanza. Poco a poco, iba acondicionando su apartamento, encargó un sofá, una mesa, sillas, un armario. Rodrigo aceptó ayudar económicamente, pero ella insistió en pagar parte de las cosas y llegaron a un acuerdo. Él pagaría los muebles grandes y ella los detalles pequeños como cortinas, sábanas y accesorios. El viernes por la tarde se encontraron en la oficina para ir juntos a la casa de campo de Rodrigo.
Isabel iba en su coche, siguiendo al de él, tratando de imaginar cómo sería su finca. Salieron de la carretera principal y tomaron un camino estrecho rodeado de altos árboles. Después de medio kilómetro, aparecieron unas altas puertas de hierro forjado, detrás de las cuales se veía un terreno bien cuidado. Rodrigo sacó un control remoto, las puertas se abrieron automáticamente y el coche avanzó por un sendero de adoquines hasta un gran chalet de 2 plantas. La fachada era de estilo clásico, con columnas en el porche. Todo se veía lujoso, aunque quizás un poco ostentoso. Isabel bajó del coche y observó la escena durante unos segundos. «Vaya», murmuró. «Vives muy bien». «Sí», sonrió él con una mueca. «Como ves, no escatimé. Antes pensaba que necesitaba una casa grande para mostrar estatus. Pero terminé sintiéndome solo aquí». Isabel miró el césped cuidado, los arbustos perfectamente recortados. Era bonito, pero sí, sin familia, todo eso parecía vacío. Él asintió e hizo un gesto para invitarla a entrar. Dentro, la casa la impresionó aún más, un suelo de mármol en el hall, una escalera amplia con barandales tallados, cuadros en las paredes, muchas habitaciones. Todo estaba impecable, pero faltaba una atmósfera de vida. Como había dicho Rodrigo, hacía mucho que allí no se celebraban fiestas familiares, no se escuchaban risas infantiles, no había una mujer que diera calor de hogar. «Tengo una ama de llaves», explicó. «Viene un par de veces por semana a limpiar, pero no vive aquí». Isabel pasó la mano por la superficie brillante de una mesita en el hall. «Es muy bonito, pero se siente un poco frío». Incluso en el piso alquilado, bajo protección, se sentía más cálido. «Perdón, no quiero ofenderte». «Lo entiendo», suspiró él. «Yo pienso lo mismo. Quizás algún día esta casa tenga otra vida». «Bueno, ven, te enseñaré la cocina». Ya estaba todo preparado para el asado en el patio. La cocina tenía todo lo necesario, con equipamiento ultramoderno, electrodomésticos de última generación, un refrigerador enorme y una isla con cocina integrada. Isabel miraba con curiosidad, preguntándose para qué necesitaba una sola persona tanto espacio y tantos aparatos. Rodrigo encendió las luces de la terraza trasera. A través de los ventanales se abría la vista a un pequeño patio interior con parrilla, tumbonas y mesas. «Aquí solía hacer asados para socios o amigos», dijo, hasta que todo eso se detuvo cuando empecé a temer atentados. «Pero ahora, vamos a intentarlo de nuevo». Pronto salieron afuera, donde Rodrigo encendió la parrilla e Isabel lo ayudó a marinar carne y pescado. En el aire se extendía un agradable aroma a humo. Mientras cocinaban, bromeaban mucho, recordando cómo Isabel había rescatado a su padre del hospital no hacía tanto tiempo. Y ahora estaban junto a la parrilla, como si se conocieran de toda la vida. «¿Sabes? Me sorprende lo rápido que nos hemos acercado», dijo ella mientras daba vuelta al pescado envuelto en papel aluminio. «Pensé que sería incómodo, que no sabría de qué hablar, después de tantos años sin conocernos. Pero no siento eso». «Yo tampoco», respondió él. «Es como si siempre debiéramos haber estado juntos, solo que llegamos un poco tarde y ahora estamos recuperando el tiempo perdido». Ella sonrió y en sus ojos brillaron destellos de alegría. Poco después, todo estuvo listo. Se sentaron a la mesa al aire libre, en cómodas sillas y con un mantel que cubría la mesa, donde ya estaban los platos con ensaladas y pan recién horneado. La carne y el pescado lo sirvieron en una fuente grande. Isabel pensó, sin poder evitarlo, que era casi la primera vez que tenía un verdadero picnic familiar. «Hablemos de tu infancia», propuso Rodrigo después de que empezaron a comer. «Ya me contaste un poco. ¿Quieres compartir algo más divertido o emotivo?» Isabel se encogió de hombros. «Bueno, algo divertido. Cuando tenía unos 9 años decidí curar a la gata de mi amiga, le vendé las patas y le di vitaminas. La pobre gata estaba en shock, pero mi mamá, cuando vio eso,
se llevó un susto aún mayor. Tuvo que salvar al pobre animal. Y también iba a un taller de manualidades, pero nunca me salía nada bien. Aunque, se sonrojó un poco, soñaba con ser bailarina. Imagínate. Rodrigo rió con ganas. ¿En serio? ¿Y por qué cambiaste de idea? Porque no teníamos dinero para clases de verdad. Además, mamá estaba enferma y yo tenía que ayudar más en casa. Luego entendí que quería salvar vidas, no bailar. Aunque el ballet es hermoso. Él asintió, escuchándola con verdadero placer. No podía recordar nada de la crianza de su hija, porque nunca estuvo presente, y eso le dolía en el corazón. Pero ahora intentaba compensarlo. Durante la conversación rieron mucho, recordaron anécdotas, y poco a poco la noche fue avanzando. El cielo se llenó de estrellas y el aire se volvió más fresco. ¿Entramos?, propuso él cuando vio que Isabel empezaba a tiritar. Tengo una chimenea, podemos encenderla y sentarnos junto al fuego. Perfecto, aceptó ella, tomando su plato. Déjame ayudarte a recoger la mesa, no quiero dejar todo aquí durante la noche. Recogieron los platos juntos, llevaron todo a la cocina, metieron parte en el lavavajillas y lavaron rápidamente el resto. Rodrigo le mostró dónde podía encontrar una manta si tenía frío. Luego pasaron a la espaciosa sala, donde efectivamente había una chimenea. Rodrigo sacó leños, los acomodó y encendió el fuego. Las llamas comenzaron a crepitar, iluminando los suaves sillones y las sillas de la estancia. Aquí estamos, dijo Rodrigo, acomodándose en uno de los sofás. Ahora solo a disfrutar del silencio. Isabel se sentó a su lado, envuelta en una manta, y subió los pies al sofá. Sus ojos recorrieron la estancia, muebles caros, vitrinas talladas, algunas estatuillas antiguas. Todo parecía sacado de un museo, pero con el fuego de la chimenea se sentía más acogedor. Se quedaron en silencio durante un rato, escuchando el crepitar de la leña. De repente, Isabel dijo, mirando el fuego: Dime, ¿alguna vez pensaste en formar otra familia, tener más hijos? Rodrigo suspiró y se tensó visiblemente. Antes quizá lo pensaba. Pero cuando un divorcio siguió a otro, me decepcioné. Luego el negocio me absorbió tanto que dejé de verle sentido a otro matrimonio. Y tal vez, también tenía miedo de que me utilizaran. He visto demasiada codicia. Lo entiendo, asintió ella. Pero ahora ya no estás solo. Me tienes a mí. Y, quién sabe, tal vez algún día encuentres a alguien que te valore no por tu dinero. Él sonrió con tristeza. Tal vez. Pero por ahora me basta esta felicidad, saber que tengo una hija. Ella le tocó la mano. Y a mí me basta con tener un padre. Aunque, claro, si algún día quieres rehacer tu vida personal, yo estaré feliz por ti. Él le apretó la mano contra su pecho. Gracias por tu apoyo. Pero por ahora, disfrutemos del momento, para nosotros, eso ya es muchísimo. Se quedaron conversando hasta entrada la noche, hablando del futuro de la fundación, de los próximos estudios de Isabel y de los planes que Rodrigo tenía para su negocio. Finalmente, cuando las brasas de la chimenea casi se extinguieron, ella sintió sueño y bostezó. ¿Dónde quieres dormir?, preguntó él, levantándose del sofá. Arriba hay varias habitaciones. Te enseño y eliges la que quieras. Hace tiempo que no duermo aquí, así que están limpias pero vacías. Isabel aceptó. Subieron la escalera y entraron en una de las habitaciones, espaciosa, con una gran cama, armario y ventanas que daban al jardín. Rodrigo encontró rápidamente una manta extra y almohadas. Si necesitas algo más, me avisas. El baño está al final del pasillo. Gracias. Sonrió ella. Es increíble pensar que voy a dormir en la casa de campo de mi propio padre, añadió Isabel. Él suspiró, acariciándole suavemente el cabello. Espero que todo sea mejor a partir de ahora.
Buenas noches, Isabelita. Buenas noches, papá. Él salió cerrando la puerta suavemente, dejándola sola con el silencio de la habitación. Por un momento pensó en lo raro que sería dormir en un lugar tan lujoso, pero el sueño la venció rápido, sumergiéndola en sueños profundos llenos de una tranquila felicidad y una sensación de seguridad. A la mañana siguiente, los despertó el sol que se filtraba por las cortinas translúcidas. Isabel se estiró y salió al pasillo. Desde una de las puertas entreabiertas se oía una voz baja. Al parecer, Rodrigo ya estaba despierto y hablando por teléfono. Ella entró al baño, se lavó la cara y luego bajó a la cocina. Allí encontró a su padre, que ya había preparado café, tostadas, queso y fruta sobre la mesa. Buenos días. La saludó, apartando el teléfono. Termino esta llamada y desayunamos. Isabel asintió, sonriendo. Poco después estaban sentados a la mesa, sirviéndose café. A través de la ventana se veía el jardín iluminado por el sol y la neblina matinal disipándose lentamente. Había tanta calma y paz que resultaba difícil creer que alguna vez estuvieron bajo amenaza de muerte. Oye, dijo Rodrigo, tengo una idea. ¿Qué te parece si organizamos aquí una pequeña fiesta la próxima semana? Invitamos a Rafael y a todos los que nos ayudaron durante la investigación, también al profesor que hizo los análisis. Les diremos que queremos agradecerles su apoyo. ¿Qué opinas? Isabel se iluminó. ¡Qué buena idea! Ellos realmente se lo merecen, sobre todo Rafael. Se esforzó muchísimo para protegerte. Exacto. Quiero darles un pequeño obsequio simbólico y agradecerles de nuevo. Algo informal, con asado y música. ¿Qué tal si lo hacemos aquí en el jardín? Estoy de acuerdo, dijo Isabel con entusiasmo, imaginando ya cómo volverían a sentarse junto a la parrilla, pero esta vez en buena compañía. Puedo encargarme de las invitaciones y del menú, si quieres. Sería estupendo. Aprobó él. Luego coordinamos la fecha para que a todos les venga bien. Y también quiero que presentes oficialmente al profesor en la fundación. Ya aceptó ser nuestro asesor científico. Claro, asintió ella, dando un mordisco al pan tostado. Le llamaré. Después de desayunar, decidieron dar un pequeño paseo por los alrededores. Rodrigo le mostró a Isabel el jardín, un pequeño lago detrás de la casa y las caballerizas, aunque ahora no había caballos, había tenido algunos en el pasado, pero luego los vendió porque no era aficionado a la equitación. Ella observaba todo con admiración. ¡Qué bonito es todo esto! Aire limpio, vegetación, tranquilidad. Me encantaría venir aquí los fines de semana para estudiar mis lecciones con calma. Ven cuando quieras, le ofreció él. Así podrás escapar un poco del ruido de la ciudad. Ella reflexionó. Puede que lo haga. En la ciudad solo necesito estar por la universidad y el hospital. El tiempo libre lo podría pasar aquí. Además, no te vendría mal algo de compañía. Es cierto, sonrió él. Así tendrá sentido esta casa tan grande. Caminaron un poco más por un sendero que atravesaba una pequeña arboleda. Isabel se detuvo junto a un macizo de rosas rojas y brillantes. Son preciosas, dijo, inclinándose para aspirar su aroma. ¿Quién cuida de ellas? El jardinero, explicó Rodrigo. Viene 2 veces por semana, las riega y poda. Yo no tengo tiempo ni conocimientos. Isabel rió suavemente. A mi mamá le encantaban las flores. Nosotras cultivábamos violetas en el alféizar de la ventana. Decía que las flores alegraban cualquier hogar. Rodrigo sonrió, conmovido por sus recuerdos, y en ese momento vio que un vehículo aparecía frente al portón. Era una pequeña camioneta. De ella bajó un hombre con ropa de trabajo y se dirigió hacia el cobertizo. Rodrigo explicó. Debe ser el pedido de leña para la chimenea. Encargué unos troncos más. Que los dejen en el patio.
Isabel asintió y se dirigieron de nuevo hacia la casa. Al llegar al porche, ella sintió un impulso repentino de decirle a su padre cuánto le agradecía por ese tiempo tranquilo y feliz. Aunque la vida los había reunido tarde, ahora que estaban juntos, ella se sentía segura. Papá, dijo, mirándolo a los ojos. Él se detuvo, captando el tono especial en su voz. Gracias por todo, dijo ella en voz baja. Gracias por estar, por no rechazarme cuando me encontraste, por aceptarme en tu vida. Él sonrió y le tocó el hombro. ¿Cómo podría hacer otra cosa? Soy tu padre. Y, sinceramente, agradezco al destino que me haya dado la oportunidad de darme cuenta de ello. Allí estaban, de pie bajo la luz brillante del sol, junto a la gran casa que ahora dejaba de ser un símbolo de soledad y comenzaba a cobrar sentido. Aunque aún no estaba completamente habitada, ya se llenaba de un calor real. Y en algún lugar del futuro los esperaban nuevos días, nuevos proyectos, reuniones con amigos, fiestas y tranquilos atardeceres en familia, todo aquello que alguna vez parecía inalcanzable. Pero ahora ese sueño se hacía realidad, porque se habían encontrado y habían vencido sus miedos. Su historia apenas comenzaba. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.